¿Qué onda, gente? Aquí Bearmail y hoy les traigo una historia que me dejó fría, pero que termina con una de las mejores lecciones de dignidad que he leído en Reddit. Hoy vamos a conocer a nuestro protagonista, Hodaka. Él es el ejemplo vivo de lo que pasa cuando das demasiado a la persona equivocada, pero también de cómo una simple risa puede ser el arma más poderosa contra alguien que intenta hundirte. Pónganse cómodos, preparen sus bebidas, porque esta es la historia de cómo Hodaka sobrevivió al invierno infernal de Catherine para encontrar su propio sol. Los dejo con su historia. Todo empezó con Catherine y esa extraña fascinación que sientes cuando alguien inalcanzable te presta atención por primera vez. Nuestra relación nació entre tragos después de la escuela, en esos momentos donde el mundo parece más simple. Ella era la chica que todos miraban, preciosa, reservada, con una vibra edgy y un humor tan retorcido que me hacía sentir que finalmente alguien hablaba mi mismo idioma. Se mostraba afectiva con todos, una especie de carisma magnético que te hacía sentir afortunado si te tocaba un poco de esa luz. Pero la primera grieta apareció muy rápido, en una discoteca, cuando todavía éramos solo conocidos, con tensión. Me alejé al baño 5 minutos y cuando volví la vi fundida en un beso con un extraño. Lo más retorcido no fue el beso, sino su reacción. Ni un rastro de culpa. Me miró y me ofreció ayudarme, a buscar a una chica para que yo hiciera lo mismo. Ahí debí irme, pero le dije que solo quería besarla a ella. Esa noche, de regreso a casa, ella activó su mecanismo de defensa principal, rompió a llorar y me confesó que tenía depresión. Yo, que siempre he sido de los que intentan arreglar lo roto, me convertí en su soporte, en su caballero, sin saber que me estaba poniendo una soga al cuello. Me volví el novio perfecto, o al menos el que ella necesitaba. Me convertí en un experto en navegar su festival del pero. Era una trampa psicológica perfecta. Te iba a tratar bien hoy, pero me acordé de que me hiciste sentir mal el lunes, me decía. Me iba a disculpar por gritarte frente a tus amigos, pero tú pusiste una cara que no me gustó. Era un bucle infinito donde ella siempre tenía una justificación moral para ser cruel. Usaba sus pastillas, sus traumas pasados y su depresión no para sanar, sino como una licencia para tratarme con la punta del pie. Recuerdo una vez que me invitó a hacer galletas. Yo no tenía un peso y mis padres no me daban permiso, pero me saqué el dinero del alma y me escapé de casa solo para estar con ella. Me sentí feliz porque era la primera vez que alguien me invitaba a algo así, pero la felicidad duró poco. Al día siguiente ya me estaba amenazando con serme infiel porque, según ella, yo no la entendía lo suficiente. Ahí aprendí la diferencia entre el amor y la conveniencia. Yo no vengo de una familia que me lo da todo por existir. A diferencia de Catherine, que nunca supo lo que era sudar por un billete, cada peso que yo tenía me lo ganaba sacrificando horas de sueño, haciendo trabajos de otros, renunciando a cosas para mí, y todo ese dinero que pude haber ahorrado para mi futuro terminaba en flores, en un anillo que me costó meses pagar, o en ese peluche gigante que ella tanto quería. ¿Saben cuántas veces ella tuvo un detalle conmigo? Cero. Ni una carta, ni un dibujo, ni un dulce de 10 centavos. Cuando le preguntaba por qué no era recíproca, decía que el dinero no vale nada. Claro, es fácil despreciar el valor del esfuerzo cuando nunca has tenido que esforzarte. Y ni hablemos de mis sueños, me apasionan los autos deportivos, esa ingeniería que te permite ir rápido y dejar todo atrás. Me gusta Peso Pluma, no por la moda, sino porque sus letras hablan de superarse, de no aceptar que estás hecho mierda aunque el mundo te diga que ahí te vas a quedar. Pero para Catherine, mis gustos eran nacos o asquerosos. Me decía constantemente, deja de soñar, Hodaka, nunca vas a tener uno de esos autos. Si me veía con una sudadera de algo que me gustaba, me decía que la escondiera porque le daba vergüenza. Ella se sentía superior por escuchar artistas de culto que nadie conoce y usaba esa supuesta superioridad intelectual para pisotear cualquier cosa que me hiciera feliz. Llegué a un punto de soledad tan profundo que estar a su lado era más doloroso que estar solo. Pasé 3 meses rogándole que me dijera mi amor. 3 meses. Cuando finalmente lo hizo fue susurrando como si le doliera el orgullo o de forma obligada después de una pelea de horas. En el camión, si intentaba darle un beso en la mejilla, se apartaba diciendo que le daba asquito que fuera tan empalagoso. Imagínense el frío que se siente cuando la persona por la que das la vida te mira con asco por querer demostrarle afecto. Mientras estábamos sentados juntos, ella ni siquiera me miraba.
Sacaba su iPad y se ponía a ver Reels o se metía a Omegle a hablar con desconocidos, dándole a extraños la atención que a mí me negaba sistemáticamente. Ella me llamaba tumor terminal en su vida. Me decía que no sabía qué ganaba estando conmigo y que solo sería feliz cuando se fuera de la ciudad. En ese invierno eterno, mi única calefacción era Katia. Ella era mi lugar seguro. No hacíamos nada malo, pero hablar con ella era respirar aire puro. Katia me escuchaba hablar de mis sueños sin burlarse. Ella entendía por qué me esforzaba tanto en el trabajo. Catherine, por supuesto, la odiaba. Sus inseguridades la hacían bloquearme cada 2 semanas por berrinches de niña pequeña, borrando mis fotos, quitándome de su descripción de redes sociales como si yo fuera un error que quería ocultar. Me llegaban rumores constantes de que se veía con otros, de que se besaba con tipos en fiestas a las que no me invitaba. Cuando la confrontaba me hacía gaslighting de manual. Me llamaba loco, me decía que mis filtros mentales estaban dañados y que ella era la víctima de mis dudas. Todo llegó al final en el baile de graduación. Yo quería que esa noche fuera el borrón y cuenta nueva. Me puse mi mejor traje, ese que me costó tantas horas de trabajo extra. Estábamos ahí, entre las luces y la música, y de repente el mundo se detuvo. Catherine, frente a todos, sin una pizca de vergüenza, se lanzó a los brazos de otro tipo y lo besó. Lo hizo mientras sostenía su teléfono, con una sonrisa cínica, asegurándose de que yo lo viera, de que todos lo vieran. Los rumores no eran locuras mías, eran su realidad. Ella esperaba que yo gritara, que le reclamara, que llorara como lo hice el día que vimos Mob Psycho y me deshice frente a ella sin que ella moviera un dedo para consolarme. Pero no lloré. Me quedé mirando ese beso y de repente sentí que algo dentro de mí se soltaba. Me eché a reír. Me río de lo absurdo que fue comprarle flores a alguien que me miraba con asco. Me río de haber trabajado turnos de noche para darle regalos a una persona que prefería hablar con randoms en internet. Me río porque en ese momento Catherine dejó de ser mi invierno para convertirse en un chiste malo. Me acerqué a ella, ignoré al tipo con el que estaba, que no era más que otro peón en su juego de validación, y le dije: «Gracias, Catherine. Me costó cada peso de este traje y cada humillación entender que no vales nada. Me dijiste que dejara de soñar, pero el único sueño del que tenía que despertar era de este». Me di la vuelta, vi a Katia esperándome a lo lejos con esa mirada de quien siempre ha estado ahí, y le dije: «Vámonos, este lugar ya no tiene nada para nosotros». Dejé atrás a la chica edgy con su iPad y sus excusas mediocres. Año nuevo, vida nueva, me fui a buscar ese auto deportivo y esa vida donde el amor no se condiciona con un pero. Porque al final el odio solo trae más odio y yo ya tengo demasiada luz por delante como para seguir mirando su sombra.